El tema que nos compete hoy es el de síndromes febriles agudos inespecíficos. Sumamente importante porque estamos en una zona muy endémica, que es la región pampeana y el litoral, así que la idea hoy es discutir estas enfermedades que son básicamente leptospirosis, Hanta, fiebre hemorrágica argentina, dengue y unas palabritas también de fiebre amarilla. Entonces, vamos a empezar con un caso clínico. Este es un caso que me facilitó Belén, una amiga y colega que trabaja conmigo. Es un caso que tuvimos hace un año. En realidad ella lo tuvo, lo ingresó en la guardia del hospital Eva Perón una noche. Un chico de 19 años sin comorbilidades, sano previo, que había estado haciendo actividades recreativas al aire libre en la isla un mes previo a la consulta, que ingresó a la guardia cerca de la medianoche por un cuadro de 3 días de fiebre, malestar general y vómitos. Se lo recibe, impresionaba, en muy mal estado general. Como ven ahí, estaba hipotenso, taquicárdico, taquipneico, con una saturación, con una máscara con reservorio del 92%, hipoglicémico, y al examen físico, la mecánica respiratoria era moderada, con algo de tiraje intercostal, presentaba petequias en miembros inferiores y, producto de esa hipotensión, de esa hipoperfusión, una marcada cianosis distal. Se le hace un laboratorio, que es un labo del hospital, donde lo que vemos es un aumento del hematocrito. Esto es una hemoconcentración franca, plaquetopenia, blancos normales, con una fórmula desviada hacia la izquierda. Vemos que también el paciente presentaba falla renal y una completa alteración del laboratorio hepático. Se le hace una radiografía de tórax, donde se ve un infiltrado intersticial bilateral difuso. Recuerden que este paciente se recibió en la pandemia de COVID también. Entonces, esta es una placa muy parecida a la que todos hemos visto en las neumonías bilaterales de los pacientes con COVID-19. Así que estamos obligados siempre a plantear diagnóstico diferencial con esta patología. Esto es para introducirnos en el caso, después lo vamos a resolver al final de la clase, perdón. Entonces, para definir lo que es un síndrome febril agudo inespecífico, ya todos sabemos la definición de fiebre, temperatura axilar de más de 37,8. En general, la fase febril de estas patologías, de estas infecciones, dura no más de 7 días, algunas más, otras menos. Lo característico también son los síntomas inespecíficos, donde puede predominar uno y otro en alguna de las patologías, como por ejemplo en el dengue, es donde vamos a ver mayor presencia, por ejemplo, de dolor retroocular. En la fiebre hemorrágica vamos a ver más cefaleas. En patologías, por ejemplo, como el Hanta, vamos a ver que pueden presentarse más con dolor abdominal y vómitos. Y también característicamente es la ausencia de todo síntoma de vía aérea superior, descartando los focos infecciosos habituales por los cuales un paciente puede consultar en forma ambulatoria, que son el foco urinario, es decir, un sedimento urinario completamente normal, una ausencia también de lo que es el foco pulmonar en su forma clásica si pensamos en una neumonía aguda de la comunidad, es decir, esa radioopacidad, esa consolidación pulmonar con broncograma aéreo. Todo esto no lo vamos a encontrar si estos síntomas inespecíficos sumados a una alteración casi constante del laboratorio, donde vamos a ver o leucopenia o leucocitosis, ¿sí? Que puede presentar neutrofilia o linfocitosis, que puede asociar o no plaquetopenia, y sumado a eso, siempre presente en nuestra zona, y algo que nunca se nos tiene que escapar en el interrogatorio, es la noción de foco epidemiológico. Juntando todos estos datos, empezamos a introducirnos en la primera patología, que es la leptospirosis, ¿sí? Usted, el meme de esta pobre señora que se ha viralizado, más que nada por una cuestión de cómo se piensa esta enfermedad en la cultura popular, ¿sí? Uno le dice a cualquier persona del ambiente no médico o que no está relacionado con lo sanitario, y para vos la leptospirosis, y es casi instantánea la asociación con el ratón, la rata o las inundaciones. Y algunos también la asocian con la enfermedad del pescador. Bueno, si nosotros como estudiantes de medicina, futuros médicos, nos quedamos en esto,
lamentablemente se nos van a escapar un montón de diagnósticos de leptospirosis que son más frecuentes que los que uno cree. Si bien, obviamente, el roedor es el vector clásico de esta patología, más que nada por la masa biológica que implica la población de roedores en nuestra zona y por su alta tasa reproductiva, y también porque estamos en una zona donde las actividades recreativas de pesca, de nado, de esquí, las actividades en la isla están muy difundidas, hay que ir un poquito más allá de esto. Pensemos, por ejemplo, que cualquier mamífero, sea silvestre o doméstico, cualquier mascota, un perro o gato, inclusive hay casos reportados en aves o en reptiles, es un potencial reservorio de la leptospira, inclusive el ganado, equino, porcino, caprino, ovino. Pensemos también, por ejemplo, en aquellos trabajadores que trabajan en, valga la redundancia, en alcantarillas, como por ejemplo trabajadores de la empresa de aguas provinciales o personal de recolección municipal de residuos o los trabajadores de frigoríficos y veterinarios, aquellos que laburan en contacto directo con animales. Son todos aspectos que nunca se nos tienen que escapar de un interrogatorio, ¿sí? Es mucho más frecuente que encontremos este tipo de cosas y no, por ejemplo, una persona que vive en el centro, que labura en una oficina y que no tiene ningún tipo de contacto con este tipo de factores. Fisiopatológicamente encontramos dos tipos de leptospira. La patógena es la interrogans. Fíjense la cantidad de serogrupos, también llamados serobares o genoespecies que encontramos, lo que de alguna manera resulta prácticamente imposible a la hora de desarrollar una vacuna que cubra todos estos serotipos. La vacuna que hay disponible cubre aproximadamente 7 serobares. Entonces, esa es una deuda pendiente que tenemos. Y otra característica típica de los espiroquetales, dentro de los cuales encontramos no solo a leptospira, sino también a Treponema pallidum, a las borrelias, ¿sí?, causantes de sífilis, angina de Ludwig, de Vincent, es que desde tiempos prehistóricos, como puse en la fotito, o faraónicos, el genoma de las espiroquetales ha permanecido prácticamente inalterable por su nula o escasa capacidad que tienen de recibir o de transferir material genético. Por ende, no pueden adquirir resistencia a los antibióticos habituales. Por ende, desde hace cientos de miles de años, podemos tratar tranquilamente una infección espiroquetal con un betalactámico en bajas dosis, como más adelante vamos a ver. Entonces, una vez que la leptospira ingresa al organismo, lo que va a producir es una infección tubular crónica, se va a acantonar en los túbulos renales y durante un periodo aproximado de 3 meses, el paciente, el mamífero, el vector en este caso, ¿sí?, va a excretar la leptospira por orina, produciendo esa contaminación ambiental que va a perpetuar el ciclo de transmisión. Esto es lo que pasa. Y cuando un paciente con piel sana o lastimada se sumerge en un área contaminada, esto es más que nada porque si la piel está sana, entendamos que también la espiroqueta puede penetrar esa piel, esa barrera mucocutánea sana o íntegra cuando el paciente permanece sumergido durante mucho tiempo en agua dulce, ¿sí?, en el río o en zonas de anegamiento. El periodo de incubación promedio es de 7, máximo 10 días, y acá lo que vamos a ver es una vasculitis aguda sistémica. Esta es la base fisiopatológica de la leptospirosis. Pensémoslo no solo como una enfermedad infecciosa, sino también inflamatoria, donde sucede algo muy similar a lo que encontramos, por ejemplo, en algunas patologías autoinmunes, como el lupus, ¿sí?, como algunas vasculitis leucocitoclásticas, o como podemos encontrar, por ejemplo, en el síndrome riñón-pulmón, que es la enfermedad de Budd-Pasteur. Tenemos 2 etapas, por eso es que consideramos a la leptospirosis como una enfermedad bifásica. Esa primera fase de la fiebre común a las otras enfermedades, donde vamos a encontrar a la leptospira en sangre. Acá es donde prevalecen los síntomas generales de la enfermedad. Esta es la etapa más leve, que dura como máximo 7 días. Entre, como ahí les puse, el 4.º y el 7.º día, empiezan a aumentar sucesivamente los
títulos de anticuerpos, más que nada primero de IgM. Entonces ahí es donde aumenta la posibilidad del daño inmunomediado típico del proceso vasculítico. De acuerdo a en qué órgano suceda, ahí es donde vamos a tener la alteración clínica característica. Puede producirse en el pulmón, en el riñón, en el hígado o en cualquier otro órgano. Ahí es donde entramos en la fase inmune, en la fase de estado, también llamada fase leptospirúrica, que como les dije antes, es donde la leptospira alcanza el riñón y se elimina persistentemente por orina. En esta etapa es donde aparecen las complicaciones o las potenciales complicaciones más graves de esta enfermedad y que dura como máximo un periodo de un mes. Entonces, estas son las dos grandes etapas de la leptospirosis. Afortunadamente, 9 de cada 10 pacientes usan formas leves o oligosintomáticas. Muchos pacientes ni se enteraron que han tenido leptospirosis. Pero en algunos, como les dije, el proceso vasculítico empieza a comprometer más que nada riñón, pulmón e hígado. Son quizás los 3 órganos que en general uno ve en la práctica diaria que se hayan más comprometidos por el proceso vasculítico de la infección espiroquetal. Con una mortalidad del 20% vamos a ver que el paciente desarrolla una insuficiencia renal aguda en grado variable, característicamente tiene una hipopotasemia persistente. Recordemos que lo más frecuente de observar en una insuficiencia renal aguda es hiperpotasemia. En este caso, la necrosis tubular aguda y la nefritis que desarrolla el paciente por leptospirea se comporta como una nefropatía perdedora de potasio. Esto es sumamente característico de la leptospirosis. Con respecto al compromiso pulmonar, vamos a ver que la neumonía intersticial bilateral que desarrollan los pacientes con leptospirea es prácticamente indistinguible de una neumonía atípica por clamidia, por micoplasma o inclusive por una neumonía viral por COVID-19. Y con respecto a lo que es la hepatitis, vamos a ver que tiene tanto alteración de las transaminasas como de las enzimas de colestasis. Las hemorragias pueden estar o no presentes, de hecho se la puede llamar también forma hemorrágica. Y bueno, en mi experiencia me ha tocado ver un caso de una paciente con sospecha de leptospirosis con un síndrome meningio asociado en donde se rescató en el líquido cefalorraquídeo la espiroqueta. Acá recuerden que se comporta no como una meningitis bacteriana, no como un síndrome meningio florido con esa tríada clásica de cefalea, rigidez de nuca. Más que nada un cuadro leve, una meningitis a líquido claro, en donde el aspecto del sitio físico-químico es muy parecido a lo que encontramos en las meningitis virales. Y el síndrome pulmonar hemorrágico, que es la forma más grave de esta enfermedad, acá sí se comporta como una alveolitis hemorrágica difusa. Acá es muy parecido a lo que podemos encontrar en algunas urgencias reumatológicas, como es el lupus catastrófico, por ejemplo, en donde el paciente va a desarrollar una hemopsis franca y donde más de la mitad se terminan muriendo. Es interesante recordar, como les dije, el concepto del proceso vasculítico asociado, que el síndrome pulmonar hemorrágico por leptospirea se trata en terapia intensiva prácticamente de la misma forma que las urgencias reumatológicas, y que es con pulsos de corticoides con metilprednisolona sumado al tratamiento antibiótico habitual. Ya les hablé un poquito de lo que podemos ver en el laboratorio: leucocitosis con neutrofilia, aumento variable de eritrosedimentación, aumento de transaminasas, más que nada hepatitis mixta, aumento de la creatinina, de CPK por depósito de inmunocomplejos en los músculos, y como les dije, también la presencia de hipopotasemia y grado variable de plaquetopenia. Estas son las alteraciones bioquímicas más frecuentes de ver en los pacientes con leptospirosis. No son constantes, recuerden que es una enfermedad muy dinámica que en un paciente se puede presentar de un modo muy distinto a otro. ¿Cuáles son los signos de mal pronóstico? La insuficiencia renal, que es la que nos va a marcar el pronóstico, se agrave progresivamente, que el paciente necesite hemodiálisis o que producto de los trastornos hidroelectrolíticos desarrolle alguna arritmia, las plaquetas sigan bajando hasta que aparezcan alteraciones hemorrágicas, y la alveolitis hemorrágica, que ya se las nombré en la diapositiva anterior.
¿Cómo hacemos diagnóstico? El diagnóstico de confirmación, siempre foco epidemiológico al interrogatorio. En la fase febril esto es anecdótico, podemos hallar la leptospiria en hemocultivos, lo más frecuente. Si no, lo que usamos es aglutinación con antígeno termoresistente, que es una técnica que se abrevia como MAT. Habitualmente un MAT de más de 200 ya es sospechoso, un más de 800 es confirmatorio. Acá en CEMAR también se hace PCR, y si no, a veces nos sucede que los primeros 7 días todas estas pruebas son negativas. Entonces, esto ya los bioquímicos lo tienen protocolizado. Siempre les van a mandar el informe negativo con una notita pidiendo repetir la muestra, en general en 2 semanas. Buscando el aumento de la MAT, la positivización de la PCR o esa famosa cero conversión de IgM a IgG. Con esto ya hacemos el diagnóstico. Con esto confirmamos el diagnóstico sumado a los datos clínicos. Con respecto al tratamiento, las formas leves o anictéricas se mandan a la casa siempre, las embarazadas se internan. Nunca, chicos, vamos a dar AINES en ninguna de estas patologías. Y como les dije antes, recuerden que leptospira no tiene la capacidad de generar resistencia, por ende, con dosis bajitas de cualquier beta-lactámico vamos a curar la leptospirosis. Fíjense las dosis que usamos, por ejemplo, de penicilina. Piensen a lo mejor que en una meningococcemia usamos el doble de dosis. Para una meningitis bacteriana usamos 4 gramos de ceftriaxona por día. Acá estamos usando dosis extremadamente bajas. No quiero ver que a veces veo que le ponen 2 gramos de ampicilina cada 4, le ponen 3 millones de unidades de peni cada 4, le ponen 4 gramos de ceftriaxona. No, chicos, no, chicos. La croqueta con esas dosis la matamos enseguida. Y en todo lo que es época de inundaciones, desastres ambientales, lo que se hace es a la población expuesta hacerle una profilaxis semanal con doxiciclina, porque las tetraciclinas, a diferencia de los beta-lactámicos, tienen la capacidad de cortar la excreción renal, ¿sí? Y por ende anular el ciclo de transmisión. Lo que también les puede pasar en el caso de familias con alguna mascota, un perro o gato que se infecte, es la consulta en la práctica diaria sobre qué tienen que hacer. Bueno, primero el tema de la mascota. En general, las mascotas, la mortalidad de la leptospirosis suele ser alta, desarrollan muchas formas graves. Tratar más que nada de desinfectar todo lo que sean pisos con lavandina, no caminar descalzo, ni adentro ni afuera de las viviendas, ¿sí? Entonces, todo lo que sea zonas en las que la mascota haya estado acostada o haya orinado, siempre desinfectar con lavandina mientras dure la enfermedad en el animal. Más allá de eso, otra recomendación no es necesario hacerle. Esto es lo que les dije de la ventaja de las tetraciclinas como profilaxis sobre los beta-lactámicos. Pero recuerden que el tratamiento de elección terapéutico siguen siendo los beta-lactámicos en dosis bajas. Entonces, en resumen, me gustaría que se acuerden de estos tips sobre leptospirosis, ¿sí? Cualquier mamífero silvestre doméstico es potencial reservorio. Recordar otras ocupaciones de riesgo más allá de las clásicas, como ser un pescador o alguien que practica actividades acuáticas al aire libre. Pensarlo como una vasculitis sistémica, la posibilidad de tratar las formas graves con pulsos con corticoides, ¿sí? La enfermedad tiene 2 fases, la gran mayoría son leves. De acuerdo al grado de compromiso vasculítico, podemos tener afectación de pulmón, de hígado, de riñón y en algunos casos aislados, una meningitis a líquido claro. La hemorragia alveolar es su forma más grave, se presenta como una insuficiencia respiratoria, con hemóptisis, ¿sí? Y plantea diagnóstico diferencial con urgencias reumatológicas. El riñón va a marcar el pronóstico de la enfermedad. Recuerden que es una insuficiencia renal aguda hipopotasémica, alteraciones del laboratorio en grado variable, el diagnóstico con MAT, PCR o cero conversión de muestras pareadas, separadas por 14 días, beta-lactámicos en dosis bajas para tratamiento y profilaxis con doxi en época de desastres o inundaciones, porque anula la aportación renal. Esto es todo lo que me interesa que recuerden de leptospirosis, chicos. Nada más. Pasamos a hantavirus.
¿sí? De todas estas enfermedades, lamentablemente el Hanta es la que más rápido nos va a matar a los pacientes. Son virus de los cuales encontramos 10 genotipos en nuestro país, de los cuales 8 son patógenos. Hay 3 grandes áreas endémicas, una es la zona noroeste de nuestro país, más que nada las provincias de Salta y Jujuy, sobre todo la localidad de Orán, en donde el genotipo toma el nombre. Acá una vez tuve la suerte de asistir a una conferencia sobre hantavirus donde hablaba un infectólogo salteño con una amplia experiencia en esta enfermedad y donde nos contaba, digamos, lo frecuente que es observarla en épocas de cosecha, más que nada de caña de azúcar, algodón, tabaco, donde esos famosos trabajadores golondrina viajan de distintos puntos de la provincia o del país a laburar por 2 mangos en condiciones pésimas, y las jornadas de trabajo a veces suelen ser tan extensas, tan exhaustivas, que a veces se acuestan a dormir la siesta en el medio del campo, y es donde ahí es muy frecuente que se contagien con las secreciones de los roedores. Otra área endémica es la región pampeana, sur Entre Ríos, Santa Fe y toda la provincia de Buenos Aires. Y otra área endémica es la zona de los bosques y los Andes andino-patagónicos, los Andes andinos, donde encontramos al genotipo Andes, de los cuales es el único en el cual se ha demostrado la posibilidad de transmisión interhumana, ¿sí? En el resto no es pasible de transmitir de persona a persona, sí en genotipo Andes. Una enfermedad de relativamente baja incidencia que se presenta en brotes, ahora les voy a contar uno. La mitad de los pacientes, fíjense, se muere y progresa lamentablemente muy rápido. El Hanta, chicos, no da tiempo para nada, ni para pensarlo, ni para sospecharlo, ni para actuar. Realmente te genera mucha impotencia ver a un paciente con Hanta fallecer tan rápido, porque aparte no le podemos brindar ningún tipo de tratamiento específico, sino que el tratamiento es de soporte o de sostén. Este es un brote muy famoso que hubo hace un par de años, quizás muchos lo recuerden, es un brote de Puyén, donde aparentemente el caso índice fue una persona que estaba limpiando un galpón, un depósito, se infecta y después asiste a una fiesta donde justamente por el genotipo Andes se infectan 34 personas, de las cuales, fíjense, 11 terminan muriendo. Por suerte fue un brote, por suerte entre comillas, fue un brote autolimitado. Yo sinceramente pensé que este año también una gran cantidad de personas que veranearon en el sur o vacacionaron en el sur por la pandemia, pensé que iban a aumentar los casos de Hanta, pero afortunadamente hubo un buen control. Pensé que también la vinculamos con algunas actividades relacionadas con lo que es las actividades de los guardaparques, el trekking, el camping, y el contacto obviamente con las secreciones de los roedores que contaminan el medio ambiente. A diferencia de la lepto, fíjense que esta patología tiene un periodo de incubación un poquito más prolongada, más allá del mes, entonces es sumamente importante para el interrogatorio, porque a veces uno viene un paciente y le dice, ¿qué hiciste la semana pasada? ¿Qué hiciste hace 15 días? Bueno, acá hay que preguntarle, ¿qué hiciste hace un mes? ¿Estuviste en la isla? ¿Fuiste a un campo? ¿Limpiaste un terreno, un depósito? ¿Estuviste vacacionando en el sur, en el norte? ¿Sí? Eso es extremadamente importante que lo recuerden. Lo mismo que para lepto. La gran mayoría de las formas de Hanta suelen ser leves. Tenemos algunas formas que se pueden manifestar como abdomen agudo, insuficiencia renal, son las menos de ver, y esta es la forma más grave, que es el síndrome cardiopulmonar hemorrágico por hantavirus, que puede manifestarse solo con compromiso pulmonar, sin shock, o puede tener shock asociado, puede responder al tratamiento de sostén o que puede ser refractario, y justamente esta es la forma de mayor mortalidad. Entonces, ¿qué pasa con el síndrome cardiopulmonar? La fase febril, a diferencia de durar 7 días, como en la mayoría de los casos que antes les dije, dura un poquito menos, dura la mitad. Empieza muy de golpe y rápidamente el paciente se pone febril y va empeorando rápido. Entonces,
En el labo vamos a ver leucocitosis, que a veces se puede manifestar como una reacción leucemioide. Son pacientes que en un laboratorio pueden presentar 40.000, 50.000 blancos. Si tenemos la posibilidad de hacer un frotis de sangre periférica, vamos a ver la presencia de linfocitos atípicos, ¿sí? O inmunoblastos, algo muy parecido a lo que sucede en infecciones, por ejemplo, por virus de Epstein-Barr o por citomegalovirus, y una trombocitopenia en grado variable. Esto es lo más frecuente de ver, pero puede faltar, ¿sí? Rápidamente el paciente entra en lo que es la fase cardiopulmonar, donde va a desarrollar una insuficiencia respiratoria con una base fisiopatológica que no es otra cosa que un edema agudo de pulmón, manifestado por un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Acá fisiopatológicamente se traduce en un grosero aumento de la permeabilidad capilar pulmonar, en la cual el líquido intravascular va a trasudar hacia el alvéolo. Eso, obviamente, se puede o no asociar a shock si el paciente desarrolla una miocarditis. Cuando un paciente con Hunter le llegue en insuficiencia respiratoria, les va a decir característicamente que siente como si tuviese un cinto apretándole el tórax. Está tan alterada la distensibilidad pulmonar, está tan afectado el funcionamiento de las fibras elásticas, el paciente no expande, le resulta imposible respetar los tiempos de fase inspiratoria y expiratoria normales. Entonces siente que se ahoga, porque literalmente tiene los pulmones llenos de líquido, chicos. Entonces, como les dije, esto es blanco-negro, no van a encontrar un paciente internado un mes en terapia por Hunter. En 24 o 48 horas, la mitad se salvan y lamentablemente la mitad mueren, sobre todo los que desarrollan un shock refractario. Característicamente, en los que sobreviven, la evolución hacia la curación es muy rápida también. Esto es lo que pasa con una placa. Les puede suceder que a lo mejor les llegue un paciente en insuficiencia respiratoria, o taquipneico, taquicárdico, hiperdinámico, y ustedes le hacen una placa y a lo mejor encuentran esto, una placa casi normal. Entonces, acá hay que estar bien atentos, y si el paciente tiene una clara noción de foco y la sospecha clínica es muy alta, hacer radiografías seriadas cada 3 o cada 4 horas. Obviamente lo vamos a dejar internado, pero fíjense lo rápida es la progresión del infiltrado, ¿sí? Lo rápido que procesa la insuficiencia respiratoria, y una vez después que el paciente se cura, lo rápido que la radiografía se normaliza. Es, repito, típico del Hunter la rápida evolución de la enfermedad hacia la curación o hacia la muerte. Ahora, cuando un paciente lo vamos a tener en terapia, intubado, sondado, con soporte inotrópico, ¿sí? ¿Cuál es el único signo, o quizás el más importante, al cual tenemos que estar atentos para, en un informe, salir a decir a los familiares que va a salvar o tiene altas chances de morirse? El paciente orine. Mientras el paciente persista en oligoanuria, el pronóstico es ominoso. La posibilidad de muerte es mayor al 50%. Una vez que veo que el paciente empieza a orinar por la sonda, empieza a llenar la bolsa colectora, puedo respirar un poco más tranquilo. Ahí es donde digo, este paciente tiene chances de salvarse, de no morir por una hantavirosis. En fase de convalescencia, sí vemos que no deja secuelas pulmonares, no va a haber trastornos fibróticos, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con COVID. Y el paciente, durante un periodo que puede durar unos 2 o 3 meses, puede quedar con un síndrome neurológico transitorio, caracterizado por diplopía, hipoacusia, puede estar un poco bradipsíquico, confuso, y con una debilidad muscular extrema. Pero es importante, cuando el paciente sale de terapia, pasa a la sala y se va a la casa, decirle que esto es reversible y que en un periodo de 2 o 3 meses va a mejorar. El diagnóstico de Hunter, más allá de lo que es sospecha clínica, ¿sí? Recuerden que es muy fácil de hacer desde el punto de vista serológico. ¿Por qué? Acá no tenemos el problema como con la leptospirosis, que las pruebas nos pueden dar negativas los primeros días, o tenemos que pedir muestras variadas, se piden de rutina. Acá a las 24 horas ya vamos a tener el pico de IgM, ¿sí? Acá la respuesta inmunológica, como les dije, es tan rápida la evolución de la enfermedad
paralelamente la respuesta inmunológica sigue a la evolución del proceso clínico del paciente. Entonces, yo les diría, chicos, que todo paciente joven o un adulto joven sin comorbilidades, fuera de lo que es, por ejemplo, ICC, insuficiencia renal, diabetes, hipertensión, les entre en insuficiencia respiratoria con fiebre, les diga, estuve en la isla, estuve en el sur, estuve en Salta, en Jujuy, me fui de mochilero, acampé acá, acampé allá, siempre el diagnóstico de Hanta tiene que estar presente. Eso es importante primero también para atenderlo con las medidas de bioseguridad adecuadas. Si bien el genotipo oral, el genotipo Maciel, el genotipo lechiguana que tenemos acá en nuestra zona no son transmisibles, nunca sabemos si ese paciente nos dice, y no, me fui en mochilero al sur, y bueno, puede tener un genotipo Andes que se transmite de persona a persona. Les cuento algo anecdótico, ¿sí? Una vez un paciente joven se nos murió de un Hanta. En realidad tuvimos la posibilidad de hacer un diagnóstico post-mortem porque la sospecha clínica era muy alta, entonces una vez que obitó, hicimos una punción intracardíaca y remitimos el coágulo para inmunistoquímica. Con eso tuvimos el diagnóstico post-mortem de Hanta y nos fue importante porque estas son todas enfermedades de denuncia epidemiológica obligatoria, entonces gracias a la histoquímica pudimos confeccionar la ficha y emitir el alerta epidemiológica. Tratamiento, ¿sí? Es lo que yo veo en la práctica diaria que se hace a modo de acto casi reflejo. Nos llega un paciente de insuficiencia respiratoria y shock. Y uno le dice al enfermero, ponele una vía y pasale líquido. Líquido, líquido, líquido. No, chicos, en el Hanta justamente lo que no hay que hacer es pasarle líquido al paciente. Porque recuerden, es tan grosero el aumento de la permeabilidad capilar pulmonar, que todo el líquido que le pasemos, lo único que va a hacer es irse directamente hacia los alvéolos, empeorar el edema agudo de pulmón, empeorar el distrés y empeorar la insuficiencia respiratoria del paciente. Entonces, el balance en las primeras horas tiene que ser lo más neutro posible. ¿Qué es lo que yo voy a hacer cuando un paciente me llegue con sospecha de Hanta, chocado y en insuficiencia respiratoria? Lo intubo y le pongo inotrópico. Así el paciente esté despierto y sature relativamente bien, el paciente se seda, se conecta a asistencia mecánica respiratoria y se le pone el inotrópico que tenga, adrenalina, dopamina, dobutamina, lo que sea. Y balance neutro estricto con vía central, obviamente. Lo que podemos llegar a ver es inclusive a veces cuando uno intuba a estos pacientes que están en edema agudo es aspirar por el tubo endotraqueal un líquido filante, viscoso, muy parecido a lo que es una clara de huevo, ¿sí? Estamos hablando de un líquido que es muy rico en proteínas plasmáticas, insisto. Tanto el aumento de la permeabilidad capilar que además de plasma trasudan proteínas. Entonces es frecuente que uno aspire por el tubo endotraqueal una gran cantidad de líquido en este tipo de pacientes. El monitoreo obviamente tiene que ser muy estricto. Hay un antiviral que es la ribavirina. No ha demostrado ser eficaz en en la fase grave, pero sí, por ejemplo, se pudo probar en el brote de Puyen en los pacientes contacto estrecho que empezaban a desarrollar síntomas o que se ponían febriles, les hacían la ribavirina en la fase febril y lograron que algunos pacientes no evolucionen hacia la forma grave. Siempre ante la duda del genotipo, o si no sé, por ejemplo, si ese paciente vino del sur, intúa con medidas de bioseguridad siempre. ¿Sí? Los controles en terapia son cada 2 horas y como les dije, recuerden que hasta que el paciente no orine, el pronóstico es grave, severísimo. Esto es todo Hanta, chicos. No me interesa que se acuerden de nada más. Entonces recuerden, genotipo antes, transmisión interhumana, alta mortalidad, rápida progresión, 3 con shock, es el cuadro clásico y más grave. Antes, radiografía de tórax normal, la repetimos cada 4 horas. Los inmunoblastos, la reacción a la leucemioide, la rápida respuesta inmune, se intuba, se ventila y se ponen vasoactivos precozmente, nunca pasar líquido a pasto, hasta que no orine está muerto el paciente literal. Y también recuerden ese síndrome neurológico transitorio en fase de convalecencia.
Vamos a pasar ahora a fiebre hemorrágica argentina, el famoso mal de los rastrojos, producido por un arenavirus que es el virus Junín, y con un vector que es el ratón Lomis o colilargo. Acá estamos hablando de una enfermedad que tiene un comportamiento sumamente dinámico en los últimos 50 años en nuestro país, más que nada por el desarrollo de la agricultura. Fíjense, lo que era el área endémica a mediados de la década del 50 del siglo pasado, algo muy chiquito de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. A medida que se fueron expandiendo los cultivos, en la década del 80 ya teníamos, 30 años después, teníamos un área geográfica de 150.000 kilómetros con una población expuesta actualmente de más de 5 millones de personas. Sur de Córdoba, sur de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires es el área endémica clásica, la fiebre hemorrágica en nuestro país. Y recuerden que es tiene, como les dije, un comportamiento muy dinámico porque los brotes van siguiendo al desplazamiento de los roedores, que van siguiendo a su vez el desplazamiento de los cultivos. Vieron que lo que se hace es dejar descansar la tierra o ir haciendo rotación de los cultivos, entonces eso de alguna manera condiciona un comportamiento en la masa de roedores y obviamente por inercia un comportamiento también epidemiológico en la enfermedad. Una cuestión de exposición laboral. La gran mayoría de los pacientes suelen ser hombres, pero esto no es condición sine qua non, chicos. Recuerden, por ejemplo, a lo que son camioneros, transportistas, tamberos, maestras rurales, ¿sí? Que son también actividades de riesgo. Inclusive hay muchos roedores que se han desplazado del medio rural a áreas urbanas, suburbanas, sobre todo zonas de lotes, baldíos, en la misma isla también, y que han hecho posible la aparición de casos también urbanos. Pensé que la provincia de Santa Fe lidera las estadísticas de todos estos notificados, se confirmaron 41, y fíjense lo que son los fallecidos. O sea, estamos hablando de 35 fallecidos de 41 confirmados. La mortalidad también es muy alta, pero más que nada porque el diagnóstico suele ser tardío. Entonces, ¿cuáles son las grandes formas clínicas de lo que es fiebre hemorrágica argentina? Estos son datos semiológicos, no patognomónicos, pero sí sumamente característicos a los cuales uno tiene que estar atento cuando revisa a los pacientes. Vamos a ver el síndrome febril en su forma típica con los síntomas clásicos. Es bastante frecuente que los pacientes tengan una cefalea holocraniana, ¿sí? De intensidad moderada. Siempre recuerden mirar las encías, chicos. Siempre recuerden mirar todo lo que es paladar blando, porque podemos encontrar este enantema. Tocar las cadenas ganglionares laterocervicales, axilares también, inclusive buscar petequias axilares. Eso es frecuente de ver en los pacientes con fiebre hemorrágica argentina. Tenemos una forma hemorrágica que se define como un sangrado en al menos 2 sitios, ¿sí? Puede ser hemorragia digestiva, sangrados urinarios, hemoptis y shock. Chicos, área endémica, litoral, región pampeana. Toda mujer febril con metrorragia, fuera lo que es ciclo menstrual, ¿sí? Con laboratorio compatible, es fiebre hemorrágica hasta que se demuestre lo contrario y se excluye todo lo otro. Atentos a lo que es sangrado ginecológico en la mujer con pródromo febril en área endémica. Estén muy atentos a eso. Esa es la forma hemorrágica clásica. Y la otra es el síndrome neurológico, que se manifiesta más frecuentemente como un síndrome confusional. Y en las formas más graves puede haber sangrados del sistema nervioso central que pueden llevar a las convulsiones y al coma. Ni hablar que el diagnóstico se potencia si me llega un paciente con un síndrome confusional, con un sangrado, con fiebre y con un laboratorio compatible, y la sospecha es obviamente muy fácil, más aún si tiene menos de 2.500 blancos, y más aún si tiene menos de 100.000 plaquetas, más aún si tiene una velocidad de eritrosedimentación extremadamente baja, 5, 4, 2.
más que esas eritro, no tienen las fiebres hemorrágicas. La noción de foco, siempre presente en el interrogatorio, ¿sí? Y acá el diagnóstico también es bastante sencillo. Se hace siempre por protocolo una PCR y un ELISA confirmatorio a los 60 días. Se hace en el Instituto Maestedi. Entonces, hace la PCR inicial y les van a mandar una carta confirmando si la PCR es positiva o negativa, y siempre a los 2 meses el ELISA confirmatorio. Tratamiento. Acá, primero empezamos por leptospirosis, que tenía un tratamiento específico, pasamos por Hanta, en donde solamente había tratamiento de sostén, y acá volvemos a tener una patología donde nos es posible tratarlo. Yo, esto es una apreciación personal, creo que uno de los grandes hitos o éxitos terapéuticos de los últimos 30, 40 años de la medicina ha sido el desarrollo del plasma de convaleciente para tratamiento de los pacientes con fiebre hemorrágica argentina. Porque hay muy pocas drogas que bajen tanto la mortalidad de una patología como es el plasma de convaleciente en la fiebre hemorrágica argentina. ¿Sí? Fíjense cómo baja la mortalidad. Ahora, hay que ser muy estrictos en la administración del plasma. Esa es la dosis, porque sí o sí funciona los 8 primeros días de evolución de la enfermedad. Después de ese tiempo no tiene ningún sentido administrar plasma de convaleciente porque no sirve. Lo que nos ha pasado, acá en Rosario, el banco de plasma que está en el hospital provincial, recibe fichas donde hay médicos que mienten con el tiempo de evolución. ¿Sí? Te ponen 3 días, 7 días, se le manda el plasma, se gasta plasma innecesariamente, ¿sí? Y así se agota la reserva del banco. Entonces, traten de ser honestos, ¿sí? Y confeccionar fichas sin mentir. Porque son pocos los donantes que hay. En un principio se pensó que los pacientes vacunados podían ser potencialmente dadores. Después se vio que los títulos de anticuerpos que tiene un vacunado no son equiparables con los que deja la inmunidad natural de la enfermedad. Habitualmente hay unos criterios de exclusión, como por ejemplo la multiparidad o algunas patologías de base, entonces no es fácil conseguir donantes de plasma de convalecientes. Y también contamos con una vacuna a virus vivos atenuado, que es la Candid 1, como toda vacuna a virus vivos atenuado, tiene contraindicaciones que ya todos deberían saber. Como toda vacuna a virus vivos atenuado, la inmunogenicidad es extremadamente alta y la eficacia es extremadamente alta. La duración de la inmunidad es muy larga. Esta es la franja etaria en la cual estamos vacunando en nuestra zona endémica, así que les recomiendo que si tienen la posibilidad de colocársela, lo hagan. Nada más con respecto a fiebre hemorrágica argentina, chicos. Recuerden esto, algunos datos semiológicos característicos: el enantema, el ribete gingival, ¿sí? La metrorragia en la mujer, el síndrome confusional, leucopenia, plaquetopenia, eritrobaja, el diagnóstico, amantes del día 8, no mentir nunca con la ficha y recomendar la vacunación. Pasamos a dengue, quizás ya estén bastante familiarizados con esta enfermedad. En cuanto a generalidades, se comporta como una enfermedad sistémica, ¿sí? Acá veíamos lepto, pulmón, riñón, hígado, janta, pulmón, hemorrágica, sangre, neurológico. Acá ya entramos en el terreno de lo sistémico. Extremadamente dinámica y cambiante, con un ciclo epidémico en época estival, en los meses más calurosos. Recuerden que hay 4 serotipos, den 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Lo que nos pasa con el comportamiento inmunológico de la enfermedad, ¿sí? Obviamente, si yo me expongo a un serotipo 1, voy a estar protegido de por vida para ese serotipo. De forma transitoria, meses o un año, un poquito más, para los otros serotipos, ¿sí? Pero en un 10% de los casos, los pacientes se exponen de vuelta a una infección,
se puede producir una respuesta inmunológica exagerada, entonces el paciente puede debutar directamente con un dengue grave, sin pasar por la forma leve, que es lo habitual, empezar con una forma leve y evolucionar a una forma grave. Se abrevia el paso por la forma leve y directamente el paciente debuta con un shock o con una forma hemorrágica. Eso, por suerte, ocurre en menos del 10% de los pacientes. El Aedes es el vector clásico. Fíjense que lo encontramos hasta en provincias como La Pampa o Mendoza. Tiene la característica de que la resistencia medioambiental de los huevos que deja es mayor a un año. Entonces, la importancia de todo lo que es la fumigación y el descacharreo, no me sale. Y bueno, nada más con respecto al Aedes. Estos son algunos datos estadísticos que comparo con el periodo del año pasado. ¿Se acuerdan que el año pasado tuvimos una epidemia de dengue? Fíjense, en el periodo 19-20, que lamentablemente, para nuestra desgracia, se superpuso con los primeros casos de COVID-19. Fíjense que tuvimos el año pasado más de 80.000 casos notificados con 45.000 confirmados. Y en los últimos meses del 2020 y en el primer trimestre del 2021, la tasa de notificación cayó hasta menos del 10% y los casos confirmados, por suerte, entre comillas, fueron muy poquitos. En general, estos brotes epidémicos de dengue se suelen ocurrir cada 3-4 años. El genotipo circulante en este último pequeño brote este año fue el tipo 1, con un claro predominio en el noroeste de nuestro país, sobre todo en la provincia de Salta y en la provincia de La Rioja, donde se notificaron y confirmaron la mayor cantidad de casos. Algunos reportes también en Formosa, en Chaco y en Misiones, pero la gran mayoría se concentró en el NOA. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Sí? Periodo de incubación de hasta una semana. Recuerden lo siguiente, esto es importante también para las medidas de aislamiento. Mientras el paciente con sospecha de dengue permanezca con fiebre, contagia, transmite. Una vez que el paciente se pone afebril, ya deja de ser un huésped infectivo o contagioso. Mientras el paciente está febril, hay presencia de virus en sangre. Si es picado por una Aedes, ese vector puede perpetuar el ciclo de transmisión. Recuerden también que la fase de viremia empieza un día antes que aumente la temperatura, que el paciente se ponga febril y se prolonga por un periodo promedio de 5 días, que es lo que habitualmente dura la fase febril del dengue. El ciclo viral en el mosquito dura de 7 a 14 días y los síntomas son los que nombramos anteriormente. Acá es un poquito más característico el dolor retroocular, las artromialgias bastante más intensas. La mitad de los pacientes pueden tener un exantema a predominio de tronco y miembros inferiores, que en algunos casos es pruriginoso. Y en el laboratorio encontramos hallazgos muy similares al resto de las patologías, pero es frecuente la leucopenia y la plaquetopenia. Algo muy parecido a ver en la fiebre hemorrágica argentina. El exantema suele ser algo bastante característico, vimos muchísimo en el brote del año pasado. Vimos bastantes pacientes con exantema por dengue. Lo que pasa, ¿por qué hablamos de que se trata de una enfermedad sistémica? Porque a diferencia de lo que ocurría en el HANTA, donde el aumento de la permeabilidad capilar ocurría en el pulmón, acá el aumento de la permeabilidad capilar ocurre en todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, después de que el paciente se torna afebril, después de esos 5 días de transcurrida de la fiebre, que el paciente cesa y mejora la curva térmica, transcurre un periodo de 48 horas de apirexia, en donde el comportamiento clínico, la evolución puede seguir 2 vías. La curación, la resolución ad interim de la enfermedad o la evolución hacia una forma de dengue grave. Acá es donde, producto del aumento de los anticuerpos y citoquinas, se produce un aumento masivo de la permeabilidad vascular. Entonces, ese líquido que se escapa del medio
intravascular al extravascular, necesita ir a algún lado. ¿A dónde? Justamente a los espacios virtuales que tenemos en nuestro organismo. A las serosas, a la pleura, al peritoneo y al pericardio. Y se cumple el principio de toda solución de soluto y solvente. Cuando una solución pierde el solvente, aumenta o se concentra el soluto. Entonces, en este caso vamos a tener una hemoconcentración, un aumento progresivo de los valores de hematocrito. Mientras el líquido plasmático va extravasando, el paciente va a desarrollar una policerositis, derrame pericárdico, derrame pleural y líquido ascítico, líquido libre a nivel peritoneal. Paralelamente a eso van a ir disminuyendo progresivamente las plaquetas y de acuerdo a la gravedad de la plaquetopenia pueden aparecer trastornos hemorrágicos, más que nada sangrados leves como es epistaxis o sangrados más graves más que nada a nivel gastrointestinal. Entonces, si el paciente sigue perdiendo volemia efectiva, va a terminar desarrollando, como su nombre lo indica, un shock hipovolémico. La gran diferencia del shock del hantavirus es que acá el shock sí responde a las medidas de hidratación, ¿sí? Esa es la gran diferencia en cuanto a lo que es la respuesta a la terapéutica. Tratando a un paciente con dengue no lo vamos a matar, sino que le vamos a salvar la vida. Esta es una forma de presentación de dengue grave, que es la forma de shock y hemorragias, y también puede haber una forma grave con afectación de órgano, que puede manifestarse como una encefalitis, con una miocarditis, con hepatitis o con insuficiencia renal aguda. Son las formas menos frecuentes de ver. Yo les diría que de todas estas, por ahí la miocarditis y la hepatitis son las que más he visto en la práctica diaria. Entonces es un cuadro de dengue grave. Lo importante acá es que nosotros nos podemos anticipar, podemos prevenir, ¿sí? Podemos llegar antes de que el paciente desarrolle un cuadro grave de dengue, a diferencia de lo que pasa en el cáncer. Entonces, si el dengue no tiene signos de alarma, ¿sí? Y es un paciente que no tiene comorbilidades, que vive en un buen medio, ¿sí? Podemos hacer un seguimiento con un hemograma seriado, ¿sí? 5 días febril, se pone a febril, a las 48 horas pide un hemograma. Lo único que necesito, chicos, es un valor de hematocrito y plaquetas, nada más. Es algo muy sencillo que se puede hacer en cualquier laboratorio de baja complejidad. Prueba del torniquete, inflando el manguito, buscando las petequias, no sirve. Muy baja sensibilidad y especificidad, ¿sí? Si el paciente no presenta comorbilidades y no tiene alteraciones en el hemograma, listo, 48, 72 horas, me quedo tranquilo. Ahora, ¿cuáles son los signos de alarma? Yo tendría que darle, por ejemplo, a un paciente diabético, hipertenso, obeso y con alguna comorbilidad severa, o a cualquier paciente en general, ¿no? Aquellos que tengan más chances de evolucionar desfavorablemente, ¿sí? Pautas de alarma, dolor abdominal, vómitos, ¿sí? La serositis es algo que no vamos a advertir como síntoma, pero por ahí un poco de dificultad respiratoria o distensión abdominal, trastornos hemorrágicos y advertir a los familiares sobre las alteraciones del sensorio, ¿sí? Si lo ven confuso, si lo ven somnoliento. En ese caso el paciente tiene que volver rápido a internarse. Un fuerte condicionante, chicos, es siempre el factor social, es decir, nos ha pasado pacientes, yo que laburo en el hospital Eva Perón, te dicen, soy de Gaboto, o soy de acá 100 kilómetros, no puedo ir y venir a hacerme un hemograma. Bueno, chicos, se deja 48 horas internado, a las 48 horas, 72 horas se le pide un hemograma, y si está todo bien, se lo manda a la casa, ¿sí? Pero esto es lo bueno, que después de 5 días de fiebre, son 48 horas en las que yo tengo que abrir los ojos y estar atento. Y sé que los que evolucionan mal son pocos, pero tengo que detectarlos rápido para evitar que se mueran. Diagnóstico y tratamiento. ¿Sí? Recuerden que, como les dije, antes del 5.º día en fase febril, el paciente está virémico. Al tener virus en sangre, el diagnóstico lo vamos a hacer simple y sencillamente con una PCR. Después del 5.º día, cuando empieza a aumentar progresivamente el título de anticuerpos, ahí es donde se hace dosaje de IgM.
No remitan ficha y pongan día 7 solicito PCR porque se van a comer una putada de los bioquímicos que no se la van a olvidar nunca. Esto está todo protocolizado en cualquier lado. Cosas que suman un poquito en pacientes en los que yo estoy evaluando en esas 48 horas críticas, ¿sí? Plaquita de tórax, buscando algún pequeño derrame pleural, si puedo, si tengo disponible un eco abdominal buscando líquido libre, y un ecocardiograma, que sería lo más complejo de hacer, buscando algún pequeño derrame pericárdico. Como les repito, el ecocardiograma me va a permitir detectar un derrame pericárdico leve. Ya cuando observo un derrame pericárdico en una placa de tórax con un corazón en botellón, es porque el derrame pericárdico es severo, lo que se traduzca clínicamente también en una enfermedad más severa y en un paciente que está en un inminente shock hipovolémico. Reposo, aislamiento obviamente de mosquitos, eso todos lo sabemos, estamos todos familiarizados con esto. Las acciones de bloqueo que siempre se empiezan haciendo en la cuadra. Hidratación, no le puse los protocolos de hidratación porque se los van a olvidar. Paracetamol siempre como antipirético y analgésicos, nunca AINES, nunca corticoides, nunca medicación por vía intramuscular, en ninguna de estas patologías, ¿sí? No sabemos el grado de plaquetopenia que pueden desarrollar estos pacientes, por ende siempre la medicación se tiene que hacer en la medida de lo posible por vía oral. Entonces, me gustaría que recuerden, enfermedad sistémica dinámica, la teoría de la inmunoamplificación, mientras el paciente está febril contagia, ¿sí? El exantema en la mitad de los casos, leucopenia y plaquetopenia, los signos de alarma fundamentales, ¿sí? El diagnóstico más o menos 5 días, el control con hemograma seriado en los pacientes que lo ameritan, sospechar, prevenir e hidratar. En este caso sí le va a salvar la vida al paciente a diferencia del Hunter. Para terminar, 2 palabritas de fiebre amarilla, que es una patología. Vi 2 pacientes solamente con fiebre amarilla en mis escasos años de infectólogo, hace 7 años que soy infectólogo. Es una enfermedad que tiene un ciclo epidemiológico y de transmisibilidad muy parecido a lo que es dengue, el mismo vector, de hecho. Nuestra zona endémica es el norte del país, una pequeña área de Salta, Jujuy, Formosa y sobre todo la provincia de Misiones, en el área limítrofe con Brasil. Este es un virus que tiene 2 ciclos, tiene un ciclo selvático y un ciclo urbano. El vector clásico, el reservorio, en realidad es el mono silvestre, y la población blanco que generalmente se contagia es típicamente el trabajador de la industria forestal o maderera. Son pacientes que a veces se contagian, llevan el virus a una ciudad y ahí vuelven a ser picados por una Aedes, y ahí es donde tenemos el pasaje de lo que es ciclo selvático a ciclo urbano. Esto es lo que pasó hace unos años en Brasil cuando hubo un brote de fiebre amarilla, sobre todo en ciudades grandes como Río de Janeiro y Sao Paulo. Por suerte deja una inmunidad natural muy duradera, lo mismo que en todas las patologías, las formas son leves y lamentablemente en su fase de estado la mortalidad es alta. Fíjense que veníamos de leptospirosis, síndrome alveolar hemorrágico, 60% se mueren. Hanta, la mitad se mueren. El dengue grave también se mueren. Fiebre hemorrágica, la mitad o un poco más se mueren. Y acá también. 50% de mortalidad en formas graves. Característicamente tiene 3 etapas. La etapa de infección, que se inicia con síntomas generales muy bruscamente. Hay un signo que es bastante característico, no patognomónico de la fiebre amarilla, que es el signo de Fayet o signo de disociación termofísmica. Lo podemos, por ejemplo, encontrar en otras infecciones como la salmonelosis. ¿Qué es la disociación termofísmica? Es el comportamiento fisiopatológico habitual de un paciente que está febril. La taquicardia. Acá pasa lo contrario, el paciente está febril y bradicárdico, ¿sí? Capaz que está con 39 de temperatura, le toman la frecuencia cardíaca que tiene 50. 60. Eso es disociación termofísmica. Eso es síndrome de Fayet, el signo de Fayet, signo sugestivo de fiebre amarilla. Una vez que el paciente pasa esa etapa febril, pasa lo mismo que en el dengue. Se pone afebril y puede seguir el camino hacia la mejoría y la curación, o puede, lamentablemente, evolucionar a la forma más grave, que está caracterizada por la presencia de insuficiencia hepática y renal.
grado variable, hemorragias, miocarditis y encefalitis. Acá lo que le da la mortalidad, lamentablemente, es el compromiso hepático, la insuficiencia hepática fulminante, de ahí su nombre, es una insuficiencia hepática ictérica, con consumo masivo de factores de coagulación. Lamentablemente no hay tratamiento específico, no hay nada por hacer, solo sostén y muchos mueren. Acá vamos a ver la hipertransaminasemia típica de la insuficiencia hepática, 2.000, 3.000, 5.000 de transaminasas, microalbuminuria en la orina. Siempre pidan una orina, porque acá en este caso, en la alteración renal se produce una alteración de la barrera glomerular y el paciente pierde proteínas por orina. Diagnóstico de tratamiento, idem, dengue. Esta es el área endémica, les dije, ¿sí? Y una consulta muy frecuente en la práctica diaria es, bueno, me voy a Brasil, ¿qué hago? ¿Me vacuno para fiebre amarilla? Fíjense que en este momento en zonas de lo que es playa o estados costeros no está recomendada la vacunación. A ver, chicos, si el paciente no tiene contraindicaciones para vacunarse, vacúnenlos, no hay problema. Lo que pasa a veces es, el problema que tenemos es con adultos mayores de 60 años que a lo mejor se van me voy al África, me voy a Tailandia. A ver, ¿cuál es el riesgo de vacunar contra fiebre amarilla a un adulto mayor? Un riesgo mínimamente aumentado de hacer un efecto adverso tipo enfermedad similvisceral. Es decir, pueden hacer una pequeña hepatitis, alguna pequeña miocarditis, una insuficiencia renal leve y transitoria. No se van a morir, pero bueno, el efecto adverso y la posibilidad está. Es lo mismo que en un inmunodeprimido severo, en una embarazada. Son pacientes que hay que tratar de evitar vacunar, pero bueno, si el paciente se quiere vacunar, se ofrece la vacuna, se advierte sobre los efectos adversos, y si el paciente elige viajar de todas maneras y no modifica su destino, le puede hacer una extensión del certificado para que pueda ingresar a ese país. Si tiene contraindicaciones de vacunarse, acá en el área de epidemiología les dan un certificado, una constancia, se lo firma un clínico, un infectólogo, y el paciente con eso está habilitado para viajar. Recuerden que al igual que la vacuna contra la fiebre hemorrágica, es una vacuna virus vivos atenuado, muy inmunogénica, con alta eficacia y, como les dije, una inmunidad muy duradera, con un refuerzo que se pone a los 10 años. Nada más con fiebre amarilla, chicos. Vamos a resolver, bueno, recuerden entonces esto, 2 ciclos, signo de Fayet, falla hepática y renal, hipertransaminasemia, albuminuria y la vacunación. Vamos a resolver el caso clínico inicial de este chico. Entró con una insuficiencia respiratoria, se realizó expansión, se corrigió la hipoglicemia, se hisopó, bueno, el hisopado para COVID obviamente vino negativo, se cultivó, inició su extracción empírica y como evolucionó con inestabilidad hemodinámica e hipoglicemia persistente, esa terapia se lo intuba, se aspiran 700 mililitros de líquido seroso por tubo endotraqueal, se le ponen vasoactivos y a las 6 horas de que este chico de 19 años entra al hospital, se muere. ¿Sí? A las 48 se recibe el resultado de las serologías con una IgM positiva para virus Hanta. Esto, chicos, pasó acá, en Baigorria, hace un año, en un pibe que había ido a pasar el día a la isla. Entonces, estén atentos, porque no todo es COVID en esta época, entiendo que no está sesgado, pero seguimos viviendo en un área endémica donde la prevalencia de estas patologías no se modificó. Yo la verdad que cuando entramos en los meses de calor me preocupé bastante porque pensé que íbamos a estar muy sesgados y tenía mucho miedo de que se me pase alguna de estas patologías dentro de lo que son los diagnósticos diferenciales, sobre todo aquellas que tienen compromiso pulmonar. Más que nada las que me preocupaban eran leptospirosis y Hanta. Pero bueno, por suerte no tuvimos tantos casos y los casos que tuvimos fueron en su mayoría leves. Así que bueno, nada más, chicos. Espero que les haya gustado la clase.